claro en cómo estamos hoy, por supuesto. 15 minutos, falta para las 6 de la tarde. Estamos en vivo y acá puedes dejar los mensajes. 11 58 35 87 69. Señores, el próximo tema es... Ah, ya. Claro, porque... Sí. ¿De qué hablamos, Cuando hablamos de las familias diversas, ¿De qué estamos hablando? Hablamos de esto, mirá. Dicen que somos seres sociales. Nacemos indefensos y necesitamos de otras personas para crecer y hacernos fuertes. Nos volvemos cada día más libres, hasta que nos toca elegir. Un beso, un abrazo, una caricia. De pronto estamos armando una nueva historia. Una canción de cuna, abrigate que hace frío. Llámame de vez en cuando, agregame al grupo, una videollamada en Año Nuevo. Dale, tomamos unos mates. ¿Qué es la familia? Eso, cuidarse, extrañarse, quedarse a vivir en un abrazo. ¿Tu familia cómo es? ¿Verdad que todas se parecen? Ay, me gustó esa última parte, pero vamos a presentarla a Andrea Rivas. Bienvenida con este aplauso. Es abogada y presidenta de AFDA Familias Diversas. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿y vos? Qué elegante. Muchas gracias. Gracias. ¿Me definís qué es familia? ¿Qué es una familia? Mirá, la familia primero es un proyecto en común que tienen las personas y sobre todo está definida por el amor, ¿no? Claro. Y por el proyecto también, ¿no? Que yo veía el video y lo interesante es también la vida tiene muchas etapas y siempre hay que pensar ese proyecto en las etapas que pueden, digamos, atravesar un montón de situaciones. Y eso es lo lindo también de cuando conformás una familia, que aparte se puede, digamos, los vínculos son realmente vínculos en los cuales vos podés ir generando también... mucho de ensamble, mucha ampliación, ¿no? En la familia. Hablando de familia, de ensamble, de vínculos, bueno, te comentamos que una jueza, esto pasó en Estados Unidos, quita la custodia a la madre lesbiana no gestante y se le da al donante de esperma. Lo repito, una jueza quita la custodia a la madre lesbiana no gestante y se la da al donante de esperma. Acá es diferente. Acá, según lo que definiste, acá pasa otra cosa. ¿O está más protegido? A ver, ¿nos ayudas un poco a desasnar este caso? Ese caso, bueno, acá es totalmente diferente por la protección legal que hay en Argentina, el marco normativo. Claro. Pero yo vi ahí el caso y hay algo que todavía que es muy importante acá, que... En ese caso, que es muy frustrante y aparte es una discriminación muy grande lo que sucedió, faltaron algunos pasos legales y había mucha desinformación o relajarse en la parte legal. Y esto es muy importante, que por más amor que vos tengas, por más confianza que haya, hay que integrar que los requisitos legales se tienen que cumplir siempre. Y esto no tiene que ofender a nadie, nadie se tiene que enojar con eso, porque eso es parte de la protección. Protegernos significa hacer, digamos, los pasos que requieren la ley para proteger nuestros derechos. Entonces, por ejemplo, en Argentina tenemos 3 formas de... ser padres o de tener familia. Una es mediante relaciones sexuales, que la conoce todo el mundo, que es una de las primeras que está admitida dentro de la legislación. Otra, la adopción. La adopción, se habla muy poco de la adopción, está como ahí invisibilizada. Sí, es algo que... Dejada de lado, tristemente. Dejada de lado, tristemente. Sí, y con muchos sesgos en lo que es la legislación. Bueno, ahora se mejoraron las licencias para las personas que adoptan. ¿Por qué no se...? Perdón, te interrumpo ahí. Sí, dale. ¿Por qué no se evoluciona en esa parte? Me quedé ahí que dijiste, ¿no? Como algo, en los sesgos, por supuesto. Digo, ¿por qué no se evoluciona ahí? ¿En qué estamos trabados ahí? Bueno... ¿Qué crees vos? Yo pienso que las leyes tardan mucho en realmente evolucionar a responder a las necesidades de las personas.
Y por el otro lado, también hay cuestiones sociales que impiden a veces que las leyes que hay realmente accedan a las mismas. Por ejemplo, no sé, hoy en Argentina el artículo 26 del Código Civil, sancionado en el año 2015, permite que desde los 13 a los 16 años haya decisiones muy autónomas en el acceso a la salud de las niñeces, y en realidad de las adolescencias, porque es a partir de los 13 años hasta los 16, pero bueno, después te encontrás con un sistema legal también, digamos, hay que entender que el derecho está escrito y después necesita, para poder implementarse y ser concreto en la realidad de nuestras vidas, un montón de cosas, un montón de estructuras. Y necesita de personas y de estructuras que tienen sesgos y que tienen prácticas discriminatorias. Y ahí es donde tarda mucho. Y aparte, las personas que redactan las leyes hace mucho tiempo las iban introduciendo también con sus propios sesgos. Hablando de las personas, Doc, ¿por qué nos cuesta tanto la aceptación? Bueno, en realidad... ¿Qué hay detrás de eso? Siempre los cambios implican un verdadero terremoto cultural. Claro. Entonces, adecuarse a cambios que pueden ser reveladores de que hay un cambio significativo, genera una retracción de la persona. Entonces, evidentemente, en estos temas, que son temas controvertidos, en donde se necesita realmente una flexibilidad mental, hay sesgos, como muy bien dice la doctora, y estos sesgos muchas veces son prejuicios que inciden directamente en que la normativa no se establezca y que muchas veces la ley también esté sesgada por aquellos que la implementan, ¿no? Sí. Andrea, sigo con lo que yo te interrumpí con esto, pero era, volvamos al comienzo. Relaciones sexuales, después dijimos adopción y seguimos. Y voluntad procreacional, que es una afiliación que se establece en Argentina en el año 2015 con el Código Civil. Y cuando se sancionó la ley de matrimonio igualitario, que ahora vamos a cumplir 15 años en poquito, y bueno, se tenían que ordenar todas esas familias que ya existían y que no, digamos, que no tenían los mismos derechos, ¿no? Yo, por ejemplo, soy... y digo esto porque esto viene, digo, lo que decía Luca, que el tema de cómo viene evolucionando lentamente la legislación y en otros, en este caso, la gente le pone algunas, digamos, obstáculos a su, a su implementación. Por ejemplo, cuando el divorcio no existía, había otras, digamos, otras formas que las personas tenían que legalizar sus vínculos y eso no quedaba claro. Y en un momento, durante mucho tiempo, en Argentina, estaba la protección de la presunción de que si vos tenías hijos dentro del matrimonio, eran hijos legítimos, eran de esas dos personas. Claro. Esto podía ser así o podía no ser así, una presunción legal que te daba esos derechos. Y por el otro lado, las personas que habían sido, digamos, conocidas por relaciones sexuales, pero por fuera del matrimonio, no estaban casados los progenitores, pasaban a tener una categoría diferente en el derecho. De hecho, vos sabés que cobraban herencias en una forma diferente. Había un castigo, digamos. Al bastardo. Al bastardo, sí, a todas esas cosas. Presente también. Ganamos, somos más. Sí. Entonces es tremendo que ese castigo, ese sesgo. Y esto que pasa tiene mucho que ver con eso. En la voluntad procreacional es cuando vos querés realmente ser mamá, ser papá. Eso está, fíjate que está en la adopción, se necesita en la adopción para incorporar esa voluntad, porque ahí es una ficción jurídica, llamamos ficción jurídica cuando un juez dice, bueno, cumple determinados requisitos, ustedes son las personas que son el papá, la mamá, o los papás, las mamás o les padres, y entonces es a través de un acto jurídico, ¿sí? No hay relaciones sexuales. Pero ¿qué dicen esas personas? Que tienen la voluntad de llevar adelante un proyecto de ser y de maternar o comaternar o copaternar. Y este elemento de la voluntad es el que se integra en la tercer tipo de filiación que hay en Argentina, que es la voluntad procreacional. Ahora, ¿qué pasa? Acá, ¿cómo es esto? Y bueno, va a haber una persona que puede dar los gametos, o sea, que puede usar parte, digamos, de su genética, sea sus óvulos, sus espermas, y la otra no
¿no? Como en el caso puede ser de dos mujeres, una puede ser gestante, la otra puede no ser gestante. La gestante puede usar sus óvulos o no puede usar sus óvulos, y lo que permite la voluntad procreacional es que independientemente del vínculo biológico, digamos, lo que pesa para hacer la filiación es la voluntad de querer ser mamá o ser papá o ser sadre y llevar adelante eso. Eso es lo que toma el derecho para establecer eso. Ahora, ¿cómo se hace esto? Porque es cuando son personas concebidas por técnicas de reproducción asistida, o sea, no hay relaciones sexuales acá. Y esto es muy importante porque, ¿sabes? Un dato es que estas técnicas las usaban las personas heterosexuales hace muchos años. Y en un país como el de nuestro, que es muy importante la identidad por cuestiones históricas que todos conocemos y todos conocemos, ¿sabes qué pasaba? Eso quedaba en el fuero íntimo. Nadie regulaba. ¿Sabes cuánta gente puede haber que está buscando su identidad y que capaz ni sabe si se usaron o no gametos o de otra persona? Porque quedaba entre la pareja. Y esto, o sea, no decían que habían ido a esas técnicas. Lo que pasa es que hoy no es tan fácil porque en el momento en el que te tenés que hacer un estudio médico y te preguntan tus antecedentes familiares, digo, en algún momento va a salir. Digo, o sea, en algún momento de tu vida, si no es con vos, es con tus hijos, es por incluso el tipo de sangre que tenés, empiezan a descubrirse esas cosas. Obviamente va a haber casos en los que no. Digo, pero en algún momento, aunque sea médicamente, vas a decir, ¿cómo? Si vos tenés este tipo de sangre y vos tenés este y yo tengo otro, no es imposible, no coincide. Quiero decir, por eso empieza a saberse. Yo creo que la ley argentina protege muy bien a las familias diversas. Siempre se puede hacer mejor, ¿no? Vamos a decir las cosas, siempre lo podemos hacer mejor. Pero ha sido una larga lucha y hay muchos casos que todavía no están siendo reconocidos, sobre todo a la hora de la subrogación de vientre. Sigue habiendo una laguna ahí. Nosotros tenemos miles de casos conocidos y creo que hemos aceptado la idea de la subrogación de vientre cuando hemos empezado a conocerlo muchas veces con gente famosa, porque eran las historias que aparecían de repente en la televisión y entonces la gente preguntaba, ¿pero cómo? ¿Y cómo hizo? Y entonces tenemos, por ejemplo, el caso de María Isabel, que fue, quiero decir, muy mediático porque realmente no se hablaba de subrogación de vientre. Luego lo tuvimos a Marle, le hemos tenido a Lizzy, por ejemplo, por adopción y evidentemente se ha ido hablando cada vez más. Pero yo lo que me gustaría es que me explicaras qué está faltando para que todas las familias diversas estén reconocidas en la ley argentina. Bueno, está faltando reconocer ese tipo de filiación, por ejemplo, que la subrogación es otro tipo de filiación totalmente diferente a las tres que charlamos. Y en el caso de voluntad procreacional, lo que está faltando es que la gente también, que las chicas, que las personas, todas que van a usar las técnicas de reproducción asistida, realmente cumplan con los pasos legales. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces nos llega que... Uy, mira, no, cuando tenía que dar el consentimiento informado, porque ahora eso está súper regulado, ¿sí? Entonces, antes de que a vos te hagan una práctica de inseminación con los gametos tuyos y de un donante o los dos donantes también, porque pueden ser que vos simplemente estás... Sí, pero para que la gente lo entienda, pongámoslo en el caso, por ejemplo, bueno, Carmela Bárbaro o Juana Repeto, que fueron mamás solas en ese momento. Vos vas a un centro, te inseminan, quedás embarazada. En ese momento vos firmás algún tipo de documento en el que, esto es una pregunta más que una afirmación, en el que vos podés decir... dejo voluntad expresa de que el día de mañana, si mi hijo o hija quiere conocer al donante, pueda hacerlo, o puedo elegir a un donante que quiera que se sepa quién es, o si elijo un donante anónimo, digo, ¿qué firmas exactamente? Porque yo puedo no querer, pero tengo que respetar el derecho de que mi hijo o mi hija el día de mañana quiera conocer quién fue el donante. ¿Cómo es la ley hoy por hoy? Si yo quisiera hacerlo, ¿qué firmo? Bueno, eso es otro tema aparte, porque acá en la legislación argentina lo que tenés es un sistema de donante desconocido. Hay familias, sí, que eligen, a ver, vamos por partes. Sistema medicalizado en el hospital, todo
todo tal como lo dice el Código Civil, el Ministerio de Salud, vos haces eso. Entonces vas, mamá sola o con otra persona y elegís el esperma. El esperma es un donante desconocido. Sí. En algunos bancos te dan algunas datos de los donantes. Pero no la identificación. No la identificación. A no ser que el donante quiera. El donante también puede decir... En Argentina, esta parte médica, que yo te digo cómo está legalmente, es, digamos, anónimo, ¿sí? Entonces, esta parte súper legislada, con medicalizada, porque, bueno, hay gente que no le gusta tanto ir a la parte medicalizada. Bueno, vas ahí, firmás, y antes de que vos se te haga la primera inseminación, o sea, que te pongan la inyección, por ejemplo, en el caso de una mujer digamos, de el esperma, lisa y llanamente, si vos lo querés hacer con otra persona, esa otra persona que no está participando genéticamente, tiene que expresar que quiere ser mamá o papá de esa gestación. De esa gestación. Porque en ese momento es una gestación. Es una gestación. Puede funcionar como no puede funcionar. Y en ese momento, esa pareja que decide hacerlo así, ¿con quién se registra? ¿Con la clínica o tiene que ir a un juzgado? No. Fundamental ahí lo hace con el hospital donde está haciendo el tratamiento. Tiene que estar certificado por el profesional que está participando. Después lo tiene que llevar al Ministerio de Salud para poder inscribir eso, porque es la voluntad también de la otra persona de que, claro, perfecto, porque ahí queda bien. Ahora, ¿qué pasa con los otros tipos de familia? Porque, ¿sabes qué pasa? A veces esto es muy elitista, capaz es muy caro, necesitas una prepaga bárbara para decir, bueno, vamos a hacer todo el tratamiento perfecto. ¿Qué pasa cuando no tenés plata y capaz tenés que estar en el sistema público y esperar 1 año, 2 años o no te lo garantizan? ¿Qué pasa cuando vos conocés al donante y lo querés hacer de otra manera? O son 2 chicos gay que son pareja y vos sos una madre heterosexual, digamos... Y querés prestarte a ofrecerles el embarazo. No, mismo ser mamá con eso, porque eso es a trío, decís. O sea, sería una crianza triangular. Exactamente, son diferentes conformaciones. Bueno, ahí ya no está tan regulado. Pero bueno, desde nuestra práctica conocemos muchas conformaciones en donde se conoce al donante y donde hay acuerdos entre las personas, porque ya esa conformación no está dentro de la regulación totalmente, ¿sí? Okay. Pero bueno, vos ahí ya estás por lo que no está prohibido, o sea, lo que no está prohibido está permitido, ¿sí? Bueno, de hecho hay un caso hace pocos meses que creo que lo tratamos aquí en el programa, que era un chico que, bueno, tenía su papá biológico, los padres separados, la mamá se vuelve a casar y el chico, cuando fue adolescente, quería sí o sí que en su registro civil figurara también su papá del corazón, o sea, el marido de su mamá. Sí. Yo tengo 2 padres, tengo el mío biológico que lo quiero, pero también quiero y reconozco como padre, como persona de la familia y persona que me crió, al marido de mi madre. Y un juez se lo permitió y están anotados los 2 padres. Es que eso en el Código Civil está. Justamente eso era algo que antes también no estaba regulado, no existía, y muchos papás de corazón o mamás de corazón quedaban afuera de todo, y tenían que ejercer también sus derechos, por ejemplo, de ir a buscar a la escuela, en el hospital, hacían un montón de tareas y estaban también alejadas por la ley. Entonces ahora hay una adopción por integración, donde el papá o la mamá... el padre afín o la madre afín. Exactamente, puede, y aunque alguna de las otras personas no esté de acuerdo, siempre y cuando el niño o la niña esté de acuerdo, como vos decís este caso, es lo que se prioriza, porque realmente es una identidad. Más allá de las explicaciones de carácter técnico que nos dejás, Andrea, esta tarde, siento que también aparecen claramente los beneficios de una familia diversa, ¿no? Arrancaste diciendo, pensemos la familia en un proyecto en etapas, pensar la familia así. Y esto me lleva a pensar
en la regeneración de una familia, ¿no? Que hoy sos vos y tu pareja, mañana puede incorporarse alguien del vecindario que está cerca de esa familia, cerca de los chicos. No sé, siento que nos abre como el corazón. Porque, insisto, más allá de lo técnico, lo más importante, dijiste vos, es que las personas estén dispuestos a acoger amorosamente a una criatura, por ejemplo, a las niñeces, ¿no? Sí, y aparte cuando el doctor estaba hablando anteriormente, esto de, digamos, pensemos en nuestros abuelos, en nuestras abuelas, que tal vez venían de otros lados y muchas veces incorporaban dentro de la familia a otros parientes, a otros niños de otras familias, o porque se habían quedado viudas, porque venían de la guerra, de un montón de situaciones. O sea, si uno se pone a ver en sus ancestros, no muy lejano, la abuela, la bisabuela. Sí, claro. Menos de 100 años. Menos de 100 años, sí, 70, 80 años. Y estás viendo cómo incluso hacían muchas estrategias para poder incorporar a la familia, porque no tenían estos instrumentos legales. Es cuestión de sentarse y decir, ¿qué pasó en mi familia? ¿Cuánta gente fue incorporada amorosamente, pero no tenía el recurso legal? Entonces, esto que es tan nuevo, tal vez no es tan nuevo, porque esta conformación amorosa se viene dando... Se visibiliza, ¿no? Pero ya con amor... Claro. Claro, y favorece el desapego también, siento, ¿no? Sí. Que es un verdadero problema a veces, el apego de los papás tradicionales con sus hijos. Sí. Me parece que esto redistribuye el amor, para decirlo de algún modo, ¿no? Entre varias personas. Qué mejor que eso, sí. Claro, a eso. Me mata que empezamos con una noticia, perdón, solo como un bocadillo, que en sí es una noticia que me parece que a todos nos puso un toque mal y nos hizo como cuestionar un montón de factores sobre la moralidad actual, las leyes, decís, estamos yendo para atrás, todo eso, y todo lo que contaste medio que nos presenta, por lo menos en el país en donde vivimos, un poco de esperanza, como decir, ok, hay opciones, y más que opciones hay aprendizaje. Me gustó que planteaste las viejas generaciones porque nos mostraste que en sí tomó mucho trabajo llegar acá y que hoy en día estamos acá, así que te agradezco por hacerme sentir bien. Y de paso tiré toda mi agua en mi coso, así que... Bien, Doc, vamos por ahí, dale. Las culturas evolucionan para bien. Sin lugar a dudas, como muy bien dice la doctora Andrea, la familia tradicional es un invento del siglo XX y una parte del siglo XX. Antes del siglo XX había otra conformación de familia y después del siglo XXI hay otra conformación de familia, y esto habla de la evolución natural de los pueblos. Y yo quiero poner énfasis en un punto que ella pivoteó permanentemente, que es la voluntad. Es decir, la voluntad desde el punto de vista jurídico es la capacidad de elegir, de alguna forma, el derecho a elegir. Pero además de la voluntad jurídica, la voluntad forma parte de la estructura de la personalidad, en donde inteligencia, afecto, apegos, movimiento, juicio crítico y hasta valores espirituales están en juego junto con la voluntad. Entonces, hay que ensamblar la voluntad jurídica, pero también la voluntad dentro en la misma estructura de la personalidad. Sí, y la identidad también, ¿no? Justamente lo que va a dar la identidad, es claro. fundamental. El mensaje a mí que me gustaría dejar a las personas es que, por favor, que cualquier elección de familia que quieran hacer amorosamente, siempre traten de informarse y de poder proteger sus derechos. Porque en el caso ese que pasó, se podría haber protegido mejor. ¿Y con qué? Con recursos, digamos, legales. Y esto es muy importante, porque siempre la discriminación, desgraciadamente, existe y hay situaciones de discriminación y lo vemos cotidianamente, incluso de retrocesos muy fuertes. Entonces, tenemos que tener las herramientas que nos permitan desarrollarnos como personas plenas y como familias plenas para acceder concretamente a todos nuestros derechos. Y para la información. Claro, en este caso, por ejemplo, el error habría sido que
una de las mamás no se registró como mamá. Claro. O sea, no expresó legalmente esta voluntad procreacional que vos hablabas. En el esto, digamos... En Estados Unidos. En Estados Unidos. Sí, sí, teniendo eso en cuenta la diferencia de ya la legislación, sé, digo, que es enorme. Los términos de la legislación que es allí. Me parece que acá el error fue ese, que solamente faltó un una madre pasito. estaba registrada como madre. Fue una injusticia total porque ya había, digamos, una identidad de que se había criado, había Esto ejercido. tenía 2 años. Exactamente, pero para su protección, porque eso es lo que yo digo, hay que tener las herramientas más importantes para poder protegerte, porque te puede pasar. Y Claro. la persona, la otra persona con la que vos estás conformando, cuando hablas de tema de familia, es importante tener también discusiones o debates difíciles, conversaciones difíciles. O sea, ¿qué pasaría si nos peleamos? ¿Qué pasaría? Eso no sé, muy importante hablar de eso. Y ahí le faltó eso, a la chica le faltó confirmar en Estados Unidos a través de una adopción le faltó esa parte y con eso la jueza... ¿Qué pasó? La jueza le aplicó la presunción de, digamos, que si estás casada, que son de tus hijos, no se aplica para parejas del mismo género. Que, claro, no se aplica porque es otro tipo de filiación, ¿está bien? Claro, y lo del donante no se entendió tampoco muy bien. Andrea, 2 últimas cositas Sí. chiquitas. Para la gente que está viendo y porque también después se repite por YouTube, ¿qué es les adres? ¿Lo puedes definir? Les adres, sí. Bueno, las diferentes conformaciones familiares, digamos, puede haber gente que no se identifica ni como mujer, ni como, digamos, no binaria, o sea, ni tampoco como varón. Y aparte, cuando hablamos de les adres, hablamos de diferentes formas de maternar y paternar, y las integramos todas y las simplificamos en el les adres. idioma, y Perfecto. decimos les adres. Bien. O sea, no es nada más que hablando de una nueva ser palabra. Y sencilla. hablando de la asociación de AFDA, ¿cuáles son las actividades principales o cuál podemos... Bueno, mira, ahora estamos haciendo muchas investigaciones porque queremos fortalecer, digamos, nuestros derechos y el acceso a nuestros derechos y ver, bueno, qué es lo que está pasando, por qué a veces nos cuesta acceder a los derechos más que a otras personas y cuál es nuestra situación, Sí. qué políticas públicas se necesitan. Entonces estamos mucho con el tema de las investigaciones. Sacamos una investigación recientemente de prácticas de conversión en Argentina, la primer investigación a nivel federal sobre prácticas de conversión en Argentina. Está en nuestra página web, descárguensela, léanla, es muy choqueante. Y bueno, nada, les Toda lo la dejo información, acá. Sí, te digo, está en toda la información, página. Ahí está, bueno, en la página y por supuesto en las redes como en Instagram, en AFDA. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Aplausos para Andrea. Corte, ahí venimos, atrás te acompañamos, no te muevas de ahí, dale.